Para todas y todos, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a estas masterclass virtuales que estamos realizando desde la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Mi nombre es Edwin Villamizar y yo soy la persona del Grupo de Producción y Gestión de la Información de la DACMI a cargo de articular actividades y procesos con los consejos departamentales y distritales de cinematografía y asesorarlos también en lo que concierne pues, a todo el tema del Sistema Nacional de Cultura y a sus secretarías técnicas. Estamos hoy por dar comienzo a la segunda sesión de estas masterclass dedicadas a las estructuras narrativas para documental que nos está acompañando Patricia Ayala Ruiz, que te doy la bienvenida de una. Patricia, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes para todas y para todos. Y gracias, Edwin, por esta segunda. Gracias a ti por aceptar esta invitación y por el compartir tu conocimiento. Hemos decretado internamente tres condiciones de participación nuevas para poder tener un mayor, digamos que, control de los tiempos en torno a las preguntas y también un poco a la participación. Entonces, con Patricia hemos determinado que habrá una ronda en la que se harán preguntas, es decir, que en algún momento de la presentación ella nos dirá que podemos formular preguntas. Entonces, en ese momento levantamos la mano desde la aplicación y se va a dar un tiempo de 1 minuto para formular la pregunta. Ese minuto lo voy a contabilizar yo desde mi celular y sonará una alarma cuando finalice el minuto. Entonces, la idea es que pues seamos bien concisos, también pensando un poco en ese ejercicio que llaman el pitch de ascensor, donde en 1 minuto tenemos que desarrollar una idea para nuestro proyecto. Bueno, acá nuestra pregunta concreta para no irnos tanto por las ramas y que se nos dilate el tiempo. Y otra cosa que vamos a considerar es priorizar a quienes aún no han participado en la sesión, ¿vale? Entonces, quienes no han participado, pues van a tener prioridad para darles la palabra y con ello, pues poder abrir el espectro de participación Ujú. un poco más. No es sino que uno se ponga a hablar para que todo el mundo entre a la sala y se ocupe. Vale, entonces, pues nada, demos comienzo, Patricia, todo tuyo. Bueno, ¿Qué necesita este proyecto? bueno, no, yo creo que voy a tratar de buenas tardes de nuevo. Solamente una aclaración y es que estas pequeñas normas o reglas del juego son precisamente para propiciar más, para diversificar y propiciar más la participación, porque pues nos parece muy bonito que haya tantas ganas de hacer preguntas y de compartir también. A veces Ujú. no son solo preguntas, sino reflexiones. Entonces nos gustaría pues que todos puedan hacerlo. Es básicamente eso. Hoy vamos como ayer se nos quedó la mitad de la charla ahí entre el tintero, hoy la vamos a cerrar, hoy la vamos a terminar y vamos a abordar dos ejemplos concretos para entender un poco cómo brincamos de la investigación a la estructura narrativa y qué tipos de estructura narrativa podría haber en principio, porque la verdad es que precisamente ahí es donde está la maravilla de escribir, de crear, de contar una historia de una manera o de otra, ¿no? Y es que no hay o vuelve y juega, no hay una fórmula, no hay un formato, no es que empezamos por acá, seguimos por acá y terminamos con esto. Cada quien, cada realizador, cada persona que está a veces la podemos llamar autor, a veces lo podemos llamar realizador o director o directora, narrador, tal vez, decide cuál es la forma correcta de contar esa historia que tiene entre manos. Y ahí hay que recordar un poquito, a veces yo sueno muy esquemática, pero sí he comprobado que ayuda mucho cuando uno está perdido, tratando de desenredarse con un proyecto, sobre todo en la fase inicial. Y es que hay que identificar muy bien qué es el qué, dónde está el qué de mi historia y dónde está el cómo de mi historia, ¿no? Y yo siempre hago como una analogía que me parece muy clara y es que, digamos que esta mano es el qué, el cómo es un guante que le entra perfectamente a esta mano, ¿sí? El cómo no puede ser gratuito.
sí, la estructura narrativa, así como las decisiones del lenguaje que van pegaditas, van de la mano, no pueden ser caprichosas, no pueden ser porque es que se me ocurrió o porque me parece tan bonito, sino que tiene que tener total coherencia con ese qué que yo estoy contando, ¿no? Entonces, empezamos nosotros con investigación. Ayer le dedicamos toda la sesión a hablar un poco del proceso de investigación. Y yo pienso que el proceso de investigación forma parte del qué, ¿no? Es la primera parte del qué. ¿Qué estoy contando? ¿Qué parte del universo estoy abordando? ¿Qué personaje quiero capturar, quiero narrar, quiero recrear? ¿Qué proceso? Cuando nos pasamos a estructura narrativa, ya no estamos hablando del qué, estamos hablando del cómo, ¿no? Entonces vamos a ver que el hecho de sentarse a escribir es, en principio, es ordenar el universo, y en la escritura de la investigación me va a salir el universo completo, ¿sí? Ahí sí, todo lo que yo sé, todo lo que me afecta emocionalmente, intelectualmente, visceralmente a veces, y luego hago un ejercicio como de selección, porque no, uno de los grandes errores que uno puede cometer cuando empieza un proceso para construir una película o un relato documental o de ficción también, es pretender contarlo todo. No es posible contarlo todo y no es deseable contarlo todo, ¿no? No es necesario y no es deseable, no es conveniente contarlo todo. Acuérdense, yo siempre digo también, se me ha vuelto como una frasecita de batalla, pero creo que es muy con lo que uno se encuentra en el día a día cuando ejerce este oficio, que el cine es el arte de la espera y de la renuncia. Uno está esperando todo el tiempo a que algo pase, construyendo lazos, teniendo paciencia, yendo al encuentro con los otros, con todo lo que eso implica y significa. Y luego está renunciando y renunciando y renunciando. No solamente en el shooting, no solamente en el rodaje, porque no somos una cámara vigilancia que lo graba todo, ¿no? Como una mosca pegada en la pared. Tenemos la posibilidad de ejercer nuestro criterio y decir qué parte de la realidad entra en nuestra película y qué parte no. Nosotros hacemos ese filtro. Pero ahí ya estamos renunciando, ¿no? A cosas. Y luego en el proceso de montaje sí que renunciamos muchísimo más. Entonces, quiero compartirles los dos proyectos que son Don K y Un Asunto de Tierras. Vamos a ver si el tiempo nos da, espero que sí. Hoy los vamos a ver, no, obviamente no los vamos a leer en pantalla todos, vamos a leer algunas partecitas, pero me interesa que, y ayer, respondiendo también un poco a la pregunta de ayer, alguien que decía cómo se presenta esto, ¿no? Como que cuando uno no se ha presentado por primera vez a un fondo, siempre lo aterra un poco eso. ¿Cómo se escribe? ¿Qué se pone primero? ¿Qué se pone después? Y no es que lo que les voy a mostrar es la ley de Dios, porque no existe eso afortunadamente, sino pues es un ejemplo y pues en este caso, pues me toca trabajar con los míos porque nadie presta eso y nadie quiere mostrar eso porque esas son las cartas con las que uno está compitiendo. Yo no tengo ningún problema, entonces, pues vamos a ver el proyecto de Don K y vamos a ver el proyecto de Un Asunto de Tierras. Quiero que veamos un poco cómo está la escritura de la investigación, el informe de la investigación y cómo ese informe de investigación se convierte en una estructura narrativa en una y en otra película, y si han visto, si alcanzaron a ver Don K, pues sería maravilloso porque podemos hacer un ejercicio de cómo cambia la cosa del papel a la pantalla. Por lo pronto, quisiera saber qué porcentaje de personas que están acá alcanzaron o conocen esa película, conocen Don K. Si pueden levantar la manito. Muy bien. Y bueno, si otra vez si pueden, a ver, si pueden poner los que quieran, se animen a poner sus cámaras, sería muy chévere. Estoy viendo si hay, no, es como una tercera parte tal vez, o menos, yo creo. Bueno, Siguen saliendo manos. siguen saliendo manitos, sí. Bien, bien. Yo les voy a compartir de todas maneras, para quienes no la pudieron ver, no la conocen, les voy a compartir un tráiler. eh, que está público, sí. No, no, acá.
Les voy a compartir acá en el chat un tráiler para que quienes no la han visto o no saben nada de esta película, pues tengan una mínima idea. Veamos el tráiler que dura 1 minuto y medio y volvemos. Perdón que había dejado mi micrófono prendido mientras pasaba el tráiler. Bueno, ahora sí, un poco rápidamente sinopsis de esta película y un historial cortico y rápido de cómo surge. Esta película es, si hablamos de géneros, un retrato documental, el retrato de un personaje extraordinario que es Camilo Arroyo Arboleda, un hombre que tiene unas herencias bien particulares, creció en la casa Caldas, en Popayán, su familia en un tiempo fue muy reconocida, muy prestigiosa. Si uno escarba como en su árbol familiar, se encuentra con personajes que fueron presidentes de la República en los primeros tiempos del país como república, o con personajes que fueron esclavistas, por ejemplo. Y de pronto yo me encuentro a este señor haciendo un trabajo aparte, un trabajo por encargo para una televisión pública, para Señal Colombia era un trabajo para Señal Colombia y un canal internacional, un canal gringo, a propósito del Día Internacional del Agua. Y me encuentro con este señor que parecía sacado de otro mundo, ¿no? Me lo encuentro en Guapi, que es cuando uno se baja en cualquiera de estos pueblos del Pacífico colombiano, es como si fuera una partecita de África. No conozco África, pero uno se siente en África. Y claro, ¿qué se activa? ¿Qué es lo primero que se activa? Como decía ayer Natalia Hueso, la intuición. Yo creo que la intuición es una de las virtudes más importantes que debe tener una persona que cuenta historias y sobre todo una persona que cuenta historias a partir del lenguaje audiovisual. Entonces se me activa la intuición, yo pienso aquí hay una película con este personaje tan impresionante y empiezo el proceso de investigación. Les estoy haciendo un poco el resumen del proceso de investigación antes de mostrarles el texto. Eh, a veces uno piensa que los procesos de investigación son muy largos y sí, lo son, lo pueden ser, pero pueden no serlo también y eso no implica que esté mal. Lo vimos ayer, ¿no? Con Natalia Hueso que hace procesos de investigación de 4 o 5 años y luego con un Eduardo Coutinho que dice hacer una antropología salvaje y llega después de un proceso previo de preproducción llega a establecer un contacto muy amoroso y muy de corazón a corazón con sus personajes. O incluso de un Nicolás Philibert que dice precisamente a mí lo que me gusta es no saber mucho del tema y más bien ir al encuentro del tema con la cámara en la mano, como que junta el proceso de investigación con el proceso de producción. Entonces,
No hay una forma de hacerlo, ¿no? Cada quien y de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus necesidades y también de acuerdo al contexto en el que se está moviendo, puede decir que hay una manera u otra correcta de hacerlo o más acertada de hacerlo. Don K pareciera tener un proceso de investigación muy amplio detrás y en realidad no tanto. Cuando yo encontré a este personaje por primera vez, compartimos un par de días, finalmente lo contraté como lanchero para el trabajo que estaba haciendo. Lo escuché, lo escuché, lo escuché, nos hicimos como buenas migas y yo le pregunté, ¿alguien ha hecho un documental sobre usted, una película? Y él dijo, no, nadie. Yo le dije, me lo pido. Y si alguien viene a preguntarle, usted dice que tiene un contrato con Patricia Ayala, que Patricia Ayala tiene la exclusividad de su historia y se murió de la risa. Y dijo, bueno, él no sabía, no tenía ni idea de en qué se estaba metiendo, por supuesto, ¿no? Eso pasó tal vez en diciembre, yo creo, del año 2000, hijo de pucha, hace mucho tiempo ya, 2008 o 2009. Y luego, al año siguiente, en Semana Santa, pues yo mantuve el contacto con él y en Semana Santa decidí costearme el viaje, que no es barato, porque a Guapi solamente se llega viajando por avión, y fui a visitarlo. Y él me recibió no en su casa, porque yo me quedé en un hotel cerca de su casa. Él vive en una vereda cerca de Guapi. Y estuve con él todos los santos días de esa semana. Desde la mañana desayunábamos hasta la noche en que yo me iba al hotel a descansar. Y conversamos y conversamos y conversamos. Entonces fue muy particular porque yo no tuve necesidad de quedarme meses o de volver una y otra vez para generar una relación de confianza con Camilo. Algo pasó que hizo que nosotros hiciéramos como un clic. Yo creo que tiene mucho que ver con que yo sea mujer. Seguramente, pues este señor quienes han visto la película se darán cuenta, es como un macho alfa, ¿no? Que está muy presto a mostrarse, así, un poco a pavonearse y que le gusta como ser el centro de atracción. Seguramente no se hubiera abierto tanto si el realizador o la persona que hubiese estado ahí como en el ánimo de escarbar en su vida, en su pensamiento sobre el mundo, en su disfrute por la historia, por el conocimiento, por todo lo demás, hubiera sido un realizador hombre. Yo creo que me ayudó el hecho de ser mujer. El caso es que en una semana, y además también tuve la gran fortuna de que él viajaba para Popayán y yo hacía escala en Popayán. Entonces pude conocer también en esa misma semana, pude conocer a su otro lado, a su familia Patoja, su otro mundo, ¿no? Conocí su mundo selvático y también su mundo de Popayán, que es todo lo contrario. Eso pasó en una semana, pero en una semana muy intensa. Yo fui sin cámara de video, fui con una grabadora, en ese tiempo todavía se usaban las grabadoras de periodista, y con una cámara fotográfica, con la que hice la imagen, con la que después siempre movimos el proyecto porque era una imagen muy bonita, muy poderosa y que después recreamos en la película, pues años después, cuando ya por fin pudimos hacer la película. Em, claro, yo volví a Bogotá con unas 6 horas más o menos de registro de audio y empecé el proceso de decantar esa investigación que había hecho. Entonces me puse audífonos y no, esto es una cosa interesante y es que yo no transcribí literalmente toda la entrevista que había hecho, ¿no? Porque sentía que era como un poco pérdida de tiempo. Lo que fui haciendo era escucharlo y lo iba traduciendo como a mi manera de escribir. Y cuando encontraba cosas que eran muy luminosas, como dichos, frases que eran muy bonitas y muy poderosas, las transcribía entrecomilladas, ¿no? Eso, claro, me genera un texto larguísimo, entre comillas, un poquito desordenado, más o menos desordenado, porque yo fui en orden
cuando empecé a proponer las conversaciones. O sea, ¿cómo fue este proceso de aproximación? Yo le dije un día, el primer día, le dije, bueno, lo que vamos a hacer es conversar. O sea, yo lo que quiero es que conversemos. Y conversamos hasta que tú quieras y sobre lo que tú quieras. Y si hay algo de lo que no quieras hablar o en algún lugar en donde yo no me pueda meter, tú me dices y simplemente allá no nos metemos. Nunca me lo dijo, ¿no? Entonces, de verdad no me puso ninguna cortapisa. Y yo empecé temáticamente. Entonces yo empecé, hablemos de tu familia. ¿Quién es tu familia? ¿Quién era el papá? ¿Quién era la madre? ¿Cómo fue? Luego, infancia. Luego, mujeres. Hablemos de las mujeres, ¿sí? Las mujeres de tu vida, los amores, los dolores, te casaste, no te casaste. Bueno, hablemos de los hijos. Y yo iba como ordenadamente, pero temáticamente, no naciste en tal fecha y entonces fuiste creciendo, no, digamos que mi estructura narrativa de la investigación no era lineal, era más bien capitular. Y de esa forma yo empecé a hacer la transcripción o a hacer la transformación de eso que era oral, que era una información oral que venía de la entrevista con él, de la entrevista pura y dura, y lo iba lo iba convirtiendo en un texto. Finalmente de ahí sale el informe de la investigación que cuando yo escribí el proyecto para aplicar al FDC, el FDC permitía que ese informe de la investigación tuviera 10 páginas máximo. Yo me gasté las 10 páginas y me hicieron falta, realmente, porque había tanta riqueza, era tan jugosa la conversación que habíamos logrado tener, pero además aquí quiero decir una cosa y es, no solamente fue la conversación, como, como fue tan intenso el encuentro, sí, una cosa es que uno vaya y se vea un día con una persona y hable una horita con esa persona o se tome un cafecito con esa persona y se despida y al otro día vuelva y al otro día vuelva y al otro día vuelva, ¿no? Un poco como el principito con el zorrito, que va generando un hábito. Y eso también está muy bonito y también funciona para crear ese lazo de confianza. Pero aquí lo que pasó es que hubo una intensidad en el encuentro. Entonces estuvimos juntos toda esa semana, mañana, tarde y noche, y yo, además de conversar con él, me iba dando cuenta un poco de cómo eran sus rutinas cotidianas, sobre todo de cómo era su relación con los chicos que lo rodeaban, con los adolescentes afro que estaban en su casa y que estaban en interacción con él todo el tiempo. Y también veía un poco que había en él como una mirada que parecía ser como una pregunta, ¿no? Como de alguna manera él estaba dudando, ya estaba sobre los 60 años, y él estaba dudando si el camino que había tomado había sido un camino inteligente o no, porque ya se le venía un poco encima la vejez y obviamente era un hombre pobre, que ni siquiera era dueño de la casa en la que vivía, y con mucha precariedad, pero no en pobreza. No sé si eso se entiende. Él realmente era un hombre con una vida muy rica, ¿sí? Y con una vida muy cómoda, pero con precariedad en medio de esa comodidad, ¿no? Y obviamente si se comparaba con los amigos de la infancia, que eran dueños de multinacionales o gerentes de multinacionales o dueños de cadenas de hoteles nacionales, pues obviamente su vida, entre comillas, era un fracaso, ¿no? Y él como que se le alcanzaba a notar cierto dejo de conflicto cuando echaba hacia atrás y miraba y pensaba un poco. Pero bueno, a mí me parece que es realmente atípico. Yo creo que lo que pasó con este personaje, lo que pasó con Camilo, no es tan usual, no es tan usual que pase, pero funcionó porque hubo como que me abrieron la puerta y la ventana, como dice Tatiana Hueso, y yo me metí por las puertas y por las ventanas. Es decir, yo no dudé en dejar a un lado la vida, como ahí sí, Kapuczynski. Me renuncio a la comodidad de mi cama, de mi casa, de mi café, de mi ciudad y tomo un avión y me voy al encuentro del otro. Y ese encuentro fue un encuentro muy grato y eso se sintió. Y eso fue lo que sostuvo, porque pasaron más o menos 2 años de ahí hasta que logramos tener los recursos para poder hacer la película. Eso fue también lo que sostuvo la relación, porque eso es muy importante. Hay
productora española muy reconocida que se llama Marta Andreu. Ella tiene una frase muy linda que yo también traigo a colación cada vez que puedo porque me parece que es muy cierto. Ella dice, la película, sobre todo la película documental, finalmente es el resultado del encuentro entre quienes están detrás de la cámara y quienes están delante de la cámara. Y si ese encuentro está lleno de tensiones, eso va a permear, ¿no? Nuestro material, lo que está pasando, eso va a quedar en evidencia. Y si ese encuentro está lleno de riqueza, eso también va a quedar en evidencia. Entonces, les voy a mostrar ahora sí, voy a tratar de compartir aquí. A ver si encuentro, perdón, que no sé cómo llegar a, no sé cómo En compartir. la esquina superior derecha Ya, está el aquí botón, ya es una lo casilla, un share, rectángulo sí. negro. Ujú. Aquí. Entonces aquí tenemos el proyecto. Este es el proyecto que se presentó en el año 2010. Hace ya mucho rato. En el año 2010 al FDC. Esta es la foto, esa foto yo la hice en esa primera visita que le hice apenas con una camarita de fotografía y con una grabadora de periodista, ¿no? Es una foto muy linda y mucha gente veía en esa imagen algo como de Hemingway o bueno, cada persona tiene como una referencia distinta con este personaje y eso también es muy bonito porque se vuelve un personaje universal. Y lo que hice, en ese momento se podía presentar así, ya no se presenta así. Ya se presenta, uno entra a una plataforma y uno va subiendo partecitas del proyecto. Pero mi recomendación en general es que si ustedes pueden invertir, aquí no hay, fíjense que aquí no hay una inversión en diseño gráfico, porque yo lo único que hice fue poner una foto y poner una frasecita destacada. Pero si ustedes pueden invertir como en poner, en empaquetar su proyecto de una forma bonita, de una forma agradable, para que el lector como que disfrute desde el principio de la lectura, háganlo porque pues uno ayuda y segundo, todo el mundo lo está haciendo. Entonces, si no lo hacen, pues también uno entra un poco en desventaja. Entonces yo lo que hice fue destacar una de esas frases maravillosas que había copiado durante el proceso de escritura. Yo no estaba en la ruta de algo, estaba viviendo, me dejé llevar tranquilo en el chorro de la vida. Yo sé que van pasando cosas bonitas por la orilla, pero no sé dónde está el final. Tal vez sea un charco bien bacano o un abismo. Y luego, sinopsis, que ya nos devolvemos un poquito, sinopsis de una página. En ese momento la sinopsis era de una página, en este momento la sinopsis creo que debe estar como en 500 caracteres, una cosa horrible, porque no alcanzas a escribir nada. Creo que la cambiaron en este último año y se puede escribir un poquito más. Yo tuve que acomodar mi sinopsis, ¿no? Para que cupiera. La regla era que tenía que ser letra Arial 12 doble espacio y evidentemente aquí no hay un doble espacio. Eso a mí me parece que habla bien de un proceso de investigación. Cuando ustedes no tienen cierto problema para hacer que su sinopsis quepa en una página o en dos párrafos, es que hay suficiente, o sea, es que han hecho un proceso de investigación juicioso y riguroso y les toca hacer maromas para condensar, para sintetizar. Pero evidentemente lo que hay que hacer, efectivamente, es sintetizar, ¿no? Y luego viene la motivación, que hablaremos de ella más adelante si nos queda el tiempo. El tratamiento, que pasa lo mismo. Fíjense que el tratamiento es muy cortito, es una página y un poquito, porque es en términos de lenguaje, cuáles son sus decisiones, ¿no? Y la estructura narrativa, ahora sí. Pero antes de ver la estructura narrativa, lo que quería mostrarles era la investigación. Entonces, aquí viene la investigación, que además está... ya. Y en la investigación, fíjense que está escrita mm, como una crónica literaria. Solamente, si les parece, ¿alguien quiere ayudarme a leer o quieren que les lea? Leo. Bueno, ¿ahora qué pasó? ¿Dónde está? Acá. ¿Me perdí?
Voy a leer una partecita para arrancar, un poco para que ubiquen, para que vean como cuál es la apuesta en términos de escritura de ese informe de investigación. El niño estaba estudiando cuando escuchó un golpe seco contra el piso. Creyó que su abuela se había caído y salió en carrera franca hacia el patio de la casa. La abuela estaba allí, sí, pero no en el piso, sino de pie. Una mujer pequeña y recia que tenía a su sirvienta, una chica negra que no pasaba de los 16 años, cogida del cabello y la estrujaba una y otra vez contra las baldosas. La negra no se ofendía, se dejaba golpear porque al igual que en otros tiempos, le habían enseñado que a los patrones como a los amos no se les discute nada. Suéltela, abuela, suéltela, gritó el niño que no tenía más de 10 años. Usted fuera de aquí, le respondió la abuela y siguió adelante con la humillación. Y así hubiera podido seguir si no es porque el nieto, sangre de su blanca sangre, le propinó un puño que le dejó la boca hinchada y morada. Ese día, Camilo Arroyo Arboleda recibió la peor paliza de su vida, porque si hay un pecado más grande que pegarle a la mamá, es pegarle a la mamá de la mamá. Así se lo hicieron saber los padres mientras lo azotaban con las luces navideñas que adornaban el pesebre, que en medio de la ira fue lo primero que encontraron para castigarlo. La abuela no lo tocó, pero lo maldijo. En este punto, Camilo hace una pausa inusual en un narrador enérgico como él. Hoy, 50 años después, se nota que le duelen más las palabras de la abuela que los azotes. Entre negros has de morir, fue la sentencia. Camilo calla un momento. Ojalá más bien sea entre negras, concluye y ría a carcajadas. Voy a parar un momentico el compartir. Ay, no, estoy haciendo todo mal. Un momentito. No, ya, aquí volvemos. Bueno, este es el comienzo de este informe de la investigación. Yo después les puedo mandar los proyectos a través se los podemos hacer llegar, tanto el de Don K como el de un asunto de tierras. Este es el comienzo de la investigación y tiene 10 páginas más que van abordando por casi por como por capítulos. Otra vez vuelvo acá a la investigación, me bajo un momentico rápidamente. Entonces, aquí tiene esta introducción que habla de la maldición de la abuela, que era una de las historias que a mí me parecía más poderosas y más dicientes del personaje. Y luego empiezo como a abordar el informe de la investigación como de forma capitular. Entonces, Fernandito, se fijan que hago como que titulo el capítulo y desarrollo el capítulo. Entonces, Fernandito es la historia de un chico negro que se crió con ellos, que en algún momento fueron a visitar a una tía muy pinchada ella, y cuando fueron a almorzar, resulta que no estaban esperando que el chico afro se sentara a la mesa con ellos, pero como que le pusieron la silla y lo hicieron todo ahí como disimuladamente. Y al salir, la tía le saca a Camilo a un lado y le dice, nos parece muy lindo ese gesto que tienes con ese chico, pero no olvides que él desciende de los que fueron nuestros esclavos. Y Camilo se suelta y le dice, pues yo prefiero venir del robado y no del ladrón. Esa historia se cuenta acá, en esta parte de la investigación. Luego hablo de la seducción de la manigua, que es el momento en el que él abandona todo y se va para la selva, ¿no? Como la familia trata de jalarlo otra vez como para el lado correcto de la cosa oficial, le consiguen un muy buen trabajo oficial en el que graciosamente tiene que ir a Guapi y ahí sí es cuando termina seducido por la sociedad guapireña de ese momento y dice renuncia, con lo que le dan de indemnización, se compra una canoa y un motor y se va a vivir a la selva. Luego voy a un párrafo, una página más bien, una página sobre contexto. Entonces, este personaje pertenece a un territorio, ¿no? Y yo no puedo hacer a un lado el territorio, porque por el contrario, está marcado por su territorio. Y toda su vida está definida por ese territorio. Es precisamente un personaje que se la jugó por estar en un territorio
al que aparentemente no pertenece, que aparentemente no le corresponde. Entonces, esta página es una página de contexto en la que se habla de Guapi, de lo que fue Guapi en un tiempo, que era de todas maneras un puerto al que llegaban barcos de Francia, por ejemplo, y lo que es Guapi en el momento en el que yo llego allá por primera vez y empiezo a hacer la investigación. El paraíso se pudre, entonces paso de Guapi, el paraíso del negro refinado, y me voy al paraíso se pudre, que es lo que estaba pasando en ese momento en términos de conflicto. Luego me voy al aventurero de los 1000 oficios, porque este señor ha hecho 20.000 cosas, ¿no? Entonces, eh, esto es interesante porque les voy a leer solamente la primera partecita del aventurero de los 1000 oficios. Don K ha sido taxidermista, coleccionista y vendedor de mariposas, cazador y traficante de pieles, psicólogo de perros, buscador de oro, tumbador de árboles con motosierra, motorista, lanchero, navegante de mar, con brújula y a la estima, profesor de escuela, minero, sacamuelas, herrero, farmacéuta. Y de ahí en adelante, lo que se hace en el texto es empezar a contar anécdotas de cada uno de esos oficios locos que este señor ha hecho. Luego me voy a las mujeres, a hablar de sus mujeres, el plano de los amores. Y ahí me entero que él tuvo un hijo siendo muy joven, siendo casi adolescente, tuvo un hijo con una mujer afro, Doris, allá en Guapi, y que ese hijo nunca, no pudo criar a ese hijo por muchas razones. Y que tiene como ese vacío, ¿no? Ese vacío existencial de no haber podido ser papá de ese hijo. Y luego hablo del cartel de Bonanza para terminar hablando un poco de lo que le pasa, de la cosa rara y particular que hace este señor con los muchachos afro de ese lugar, que es como que se vuelve una especie de mentor, maestro, amigo, y los chicos van allá porque él genera como esa atracción. Saben que en esa casa la van a pasar bien, muchos saben que en esa casa simplemente pueden comer y que es finalmente un discurso muy de la masculinidad, que eso es algo que yo no calculé cuando escribí el proyecto, sino que lo descubrí cuando llegamos a rodar. Y es claro, es un momento del crecimiento de los chicos en el que necesitan un referente masculino y la mayor parte de los hogares en Guapi no tienen ese referente masculino porque son mujeres solas criando hijos. Entonces, hay mucha complejidad en todo este fenómeno de Camilo Arroyo criando varias generaciones de muchachos afro, después de que en su haber, en su historial, en su árbol genealógico, hay gente que traficó con personas negras, ¿no? Ahí estaba puestecita la historia, era muy fácil verla. A mí lo que me extraña es por qué nadie ha hecho antes una película sobre este personaje. Y bueno, y ahí termina. Creo que no me acuerdo si aquí alcanzó a hablar de las llaves antisumisión. No. Esta es mi informe de la investigación. Quisiera retomar, o sea, hacer un lacito de una vez con la estructura narrativa para que vean qué es lo que pasa cuando uno, y por qué mi recomendación siempre es que primero escriban el informe de la investigación. Parece cansador, parece medio escuelero, pero realmente ayuda mucho porque les ayuda a ordenar el universo y con el universo ordenado, ustedes les queda mucho más fácil empezar a tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, me devuelvo aquí a los oficios. ¿Se acuerdan? Don K ha sido taxidermista, coleccionista y vendedor de mariposas, tarará, tarará, tarará. Sacamuelas, herrero, farmacéuta. Me voy a devolver a la sinopsis. ¿Cómo empieza la sinopsis? Camilo Arroyo Arboleda ha sido profesor de escuela, lanchero, taxidermista, coleccionista y vendedor de mariposas, psicólogo de perros, buscador de oro, motorista, navegante de mar, sacamuelas, herrero, farmacéuta. Incluso, por un tiempo, llegó a ser el coco blanco de los niños negros. Esa es la manera de empezar la sinopsis y yo después descubrí que era
era como un puño en el ojo, ¿sí? No hay manera de que tú te desenganches del personaje después de haber leído esto, ¿no? ¿Cómo así que el coco blanco de los niños negros? ¿Cómo así un señor que es coleccionista y vendedor de mariposas, que es profesor de escuela, que... Quiero saber de ese personaje, ¿no? No lo estoy poniendo, no estoy poniendo la información de plano. La información de plano podría ser: Camilo Arroyo Arboleda tiene 60 años y hace 30 vive en Guapi y ahora no sabe qué hacer con su vida. Eso no funciona. Son contadores de historias y tienen que trabajar con la seducción. Uno todo el tiempo está seduciendo. Y la escritura es eso, es un acto de seducción con la persona que va a leer. Llámese jurado, llámese productor o sea quien sea. Incluso los miembros del equipo, ¿no? Seducir a los miembros del equipo para que se terminen enamorando de esa película y entreguen lo más bonito que puedan entregarle a ese proyecto que están haciendo. Bueno, paremos aquí un momento. Voy a parar de compartir la pantalla. Voy aquí estamos. Hagamos un breakcito para preguntas. ¿Qué preguntas tienen acerca de la escritura de la investigación? ¿Cómo ha Bueno, sido la experiencia que tienen? tenemos una mano levantada hace rato de Fernanda Rendón. No sé si quieres compartir tu opinión. Dale. Hola, yo tengo una pregunta, pero no sobre lo que acaban de preguntar. Yo quiero saber si para hacer un documental y obtener permisos archivos durante el proceso de investigación y poder realizar entrevistas, tengo que ser periodista o también basta con ser cineasta y ser la directora del documental que quiero grabar. No tienes que ser periodista, no es necesario que seas periodista, e incluso no es necesario que seas cineasta. Basta con que tengas pues la intención y con que tengas el cuidado necesario para acercarte a un personaje, ¿no? A una persona que usualmente convertimos en personajes. ¿Respondí tu pregunta, Fernanda? Sí, señora, muchas gracias. Con gusto. Vale, tenemos otras manitas levantadas. Alejandro Durán. Después está Felipe Hola, Bogotá y buenas después Lina. tardes. Dale, Alejandro, cuéntanos. Perdón. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, Patricia, yo te estaba escuchando sabiendo que has hecho estos documentales para RTBC o bueno, para otros canales, otras productoras. Mi pregunta es, dado a veces que uno no tiene los tiempos, porque tú sabes que la televisión pública no se cuenta con tiempos para hacer una gran investigación o para poder aplicar estas líneas que tú mencionabas ahorita, de poder ir y conocer al personaje, sino a veces uno se encuentra con la historia estando en región, me ha pasado en diferentes documentales que he dirigido, que me encuentro con este tipo de personajes sin querer, sino de la nada aparecen, y uno no tiene como esa capacidad de reacción para hacer una buena investigación, para poder sacar toda la información, ni el tiempo ni el recurso. ¿Qué recomiendas tú que uno pueda hacer como director para poder explotar o poder sacar toda la carne que podemos tener de estos personajes, sabiendo que no hay recurso ni tiempo? Claro, Gracias. claro, yo te entiendo. Pues bueno, lo primero es hacer la aclaración de que Don Cano es un proyecto por encargo, ¿no? Lo que yo estaba haciendo sí era un proyecto por encargo cuando lo conocí. Era un documental para televisión sobre el agua. Eso sí era un proyecto por encargo. Pero Don K es el proyecto, o sea, a mí me pasó lo que a ti te pasa usualmente, y es que haciendo proyectos por encargo, uno conoce a mucha gente sobre este. Es un país tan rico, con una realidad tan compleja que de verdad lo difícil es no encontrar historias, ¿sí? Aquí las historias es que te van brotando de la tierra como champiñones, y los personajes también, y los personajes que conoces son increíbles, y es muy fácil pegarse de los personajes, de esos personajes. Mi primera recomendación, Alejandro, sería filtrar
filtrar la emoción que te está generando el personaje, filtrarla a través de la intuición, porque en el momento en el que tú sabes que efectivamente un personaje es mucho más que un personaje o pintoresco o llamativo o interesante, que es un personaje que amerita ir más allá, pues eso, ahí se activa la intuición y ahí lo siento, pero pues hay que jugársela, ¿sí? Yo no tenía, yo esa primera parte de la investigación de Don K no fue subvencionada con ningún fondo, no gané, o sea, no la presenté, no existían los fondos de desarrollo en ese momento, uno se presentaba a producción de una y ya. Y yo sabía que si no lo hacía, que si yo no invertía tanto en tiempos, en términos de recursos económicos, porque había que pagar el tiquete, pagarse la estadía ya, y hay más invitarlo, ¿no? Pues obviamente, o sea, si le voy a caer y le voy a pedir que me reciba y que me deje entrar en su vida y en su cotidianidad, pues lo mínimo que tengo que hacer es pues devolver algo, ¿no? Entonces, pues obviamente yo lo invitaba. Entonces, es una inversión en términos de recursos y en términos de tiempo, ¿no? Pero yo estaba completamente segura que ahí había una película que yo no podía dejar pasar. Y ojo, yo no había hecho ninguna película. Había hecho cosas para televisión, pequeñas, como notitas. Estaba haciendo ese documental, que era un documental por encargo. Yo hacía una parte de ese documental, pero yo no había hecho cine, no había hecho un corto, ¿sí? Pero no tuve ninguna duda de que esa película había que hacerla. Entonces, pues, pero claro, eso no puedes hacerlo todo el tiempo, no puedes hacerlo todas las veces. Y lo que me está pasando en este momento es que estoy filtrando mucho, ¿sí? Y muchas veces surgen personajes que incluso te dicen como haga una película de mí, o comunidades que te dicen, pero ¿por qué no viene y hace una película que aquí pasan cosas, que aquí tenemos historias? Y a mí lo que me pasa, lo que me pasa cada vez más es que me lo pienso mucho, porque ya sé lo que me viene pierna arriba cuando decida hacer una película, que son años, años de energía, de trabajo, de empujar un proyecto, de buscar la financiación, de metérsele a los fondos, la competencia está ruda, rudísima, y después, si digamos que te vaya muy bien, otra vez el drama con la distribución y hacer que la gente la vea, tarará, 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 pero bueno, o sea, de eso se trata, ese es el oficio, pero uno no lo hace todas las veces, ni lo hace con todos los personajes que se le aparecen por el camino y que son maravillosos. O sea, ahí la única es filtra a través de tu intuición y cuando sientas que realmente tienes una película entre manos y que no hay que dejar pasar un personaje, invierte. Invierte la primera parte es tu inversión. No hay nada más que hacer. A menos que tengas un Muchas incendio. gracias. Muchas gracias. Con gusto. Creo que había otras manitos. Tenemos ya 5 manos levantadas. Inicialmente está Felipe Bogotá, entonces te damos la palabra. Sí. Hola, hola Patricia, ¿cómo estás? Hola. Si pueden prender Bien, la cámara, al menos en las preguntas, sería lindo para verle la tengo un cara. problema con la cámara. Tranquilo, entonces tranquilo. Dale, dale. Lo mío es que conocí un personaje pues muy interesante, que digamos él es de los Llanos Orientales y le está haciendo como una carrera, tratando de traer como que aquí en Colombia se haga como una estación espacial, y pues él ha ido a China, digamos, él es una persona, digamos, que viene de luchar por consolidarse como pues científico, pues ha trabajado quiero hacer un documental, pero acerca como de la ciencia, pero entonces lo que no quiero es darle como que sea un enfoque aburrido, quiero darle como algo apasionante, es que ahí el problema que yo tengo como realizar, que no quiero que sea aburrido, sino quiero que sea como que entienda la lucha por ir a, digamos, la lucha intelectual, la lucha, digamos, por ir a estar en esos espacios. Él estuvo en un lugar en China, que es como la NASA en China, es una isla que crearon los chinos, y entonces allá lanzan los transbordadores espaciales y los satélites hacia el espacio exterior. Entonces la cosa es que a veces me da como miedo como sentir que de pronto digamos, todo ese mundo científico
abordarlo como porque sí, como con cierta, que no sea una cosa aburrida. Para mí ese es como el mayor miedo que yo tengo, la verdad, sí, porque el esfuerzo, como que la gente de pronto, cómo llegarle al público del común y que la gente entienda, no, mira, eso es una cosa extraordinaria y tiene, digamos, atrás, tiene, digamos, una parte. Y Ajá. eso es una parte que la quería que de pronto tú de pronto me dieras como una asesoría en eso. Y la segunda es que, pues lo que pasa es que él tiene una empresa y él también quiere ser como parte, si se mueve el documental, quiere también ser como accionista, como Don Cameron. No sé pues cómo lo habrás manejado con Don K. Si una parte, digamos, de los ingresos del documental van para él. Entonces no sé cómo manejar esa parte, o tú cómo lo manejarías, Patricia. Entonces, muchísimas gracias Bueno, por tu asesoría. listo. Bueno, la primera parte es que nadie quiere que su película sea aburrida, efectivamente. Y tal vez un poco de eso va como esta serie de Masterclass, ¿no? Como tengo una joya entre manos, tengo una historia maravillosa que a mí me apasiona y me emociona. Lo primero es que a uno le apasione y le emocione, y evidentemente eso te está pasando, y pues por lo poco que cuentas, pues pareciera que sí es un personaje extraordinario, con una historia bien interesante. Pues hay que escarbar, ¿no? Y hay que jugar con las herramientas del lenguaje y hay que jugar con la estructura narrativa, que es un poco, mejor dicho, esa pregunta de pronto se te va a ir respondiendo a lo largo de estas 5 charlas. Y ahorita que miremos en detalle la estructura narrativa de Don K, de pronto te da luces, ¿no? Pero pues hay que ensayar, o sea, hay que, así como cuando le cuentas una historia a un amigo y lo mantienes ahí, eh, al borde de la silla por 30, 40 o 50 minutos, es la misma cosa, ¿sí? Hay que, hay que acudir a nuestra capacidad para contar historias, para dosificar la información, para ordenar ese universo de una manera atractiva, y por supuesto que tiene los elementos para poderlo hacer, ¿no? Y la segunda es, tiene que ver un poco con la pregunta que hacían ayer de si se le paga o no se le paga a los personajes. Yo contaba ayer que yo a Camilo no le pagué como personaje, ¿sí? No le dije, te voy a pagar plata por ser mi personaje y estar en la película. Él estaba ahí porque quería, y eso es muy importante, porque estaba participando, porque le interesaba y porque habíamos llegado juntos a ese acuerdo. Era una película que estábamos haciendo los dos. Pero por otro lado, encontré la manera como de retribuir, que fue contratándolo como lanchero, ¿no? En ese caso. Cada quien verá, es relativamente sencillo encontrar la manera de retribuir a los personajes, ¿sí? Por ejemplo, ahorita acabamos de ganar un Mintic y los personajes, son muy pares, incluso el uno es un artista, la otra chica es una diseñadora de sonido, entonces pues ahí no hay una situación de precariedad, afortunadamente, ahí sí que hay una relación de paridad, es muy lindo eso, pero obviamente también hay que retribuir, entonces lo que hicimos fue pagarles el alquiler de las locaciones, porque obviamente rodamos mucho tiempo en su estudio, en su casa, en su apartamento, y lo que hicimos fue pagar un alquiler de locaciones. Esa fue la manera. De otro lado, cuando terminó, y me devuelvo otra vez a Don K, cuando terminé de rodar, incluso cuando terminé la película, cuando ya estuvo montada y ya sabía que iba a empezar en festivales, y Don K se vio en salas de cine también, y que podía haber ventas, o sea, esa película se movió bastante, no generó demasiado dinero, pero generó. Entonces yo lo que hice antes de que empezara todo el circuito de festivales fue hacer un acuerdo de participación con él, una cesión de derechos, y yo le cedí el 10% de los derechos patrimoniales de la película. Entonces, toda venta o todo recurso que se generara a partir de la película, que nos pagaban un fee o que el 10% iba para él. Así funcionó años. Y creo que funcionó muy bien. Yo tengo una muy buena relación con Camilo Arroyo. Nunca tuvimos un problema en términos monetarios, porque eso sí es algo que hay que cuidar muchísimo. No sé si respondí tu pregunta, Felipe. Bueno, me imagino que sí. Yo Sí, creo sí, que sí. sí. Sí, sí, muchas gracias, me la resolviste. Muchísimas gracias, Patricia. Perfecto. Vale, continúa Lina. Le damos la palabra para que abras el micrófono. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, Vale, hola. ¿cómo estás?
Gracias. Mira, mi pregunta, tú escribes tu investigación como en una forma de crónica. ¿Tienes otras maneras de escribir la investigación o digamos que nos podrías también recomendar otras maneras o definitivamente como que la mejor manera para ti es crónica y por qué? Depende del proyecto. Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a ver la estructura narrativa y la investigación de un asunto de tierras, ¿sí? Quiero hacer la comparación de una vez. Don K es una película donde el tema yo me lo encuentro, ¿sí? Que es una de las maneras de encontrar un tema. Yo voy por el mundo, ojalá trabajando, porque esa idea de que es que a mí me cae un rayito de iluminación mientras estoy en mi casa escribiendo en un computador, eso es muy raro, no funciona, no es así, eso es como un mito. Entonces lo que hay que hacer es estar trabajando, ¿cierto? Entonces yo voy por el mundo y de pronto el mundo, esa realidad, me arroja un tema, me regala un personaje, me trae una historia y yo me pego, se me activa la intuición y digo, aquí hay una película y me voy detrás de ese personaje, de esa historia o de ese tema, ¿cierto? Eso es una manera. Y así me salió con Don K. Eso fue lo que me pasó con Camilo Arroyo, que yo me lo encontré, fue como un regalito ahí de la realidad. En el caso contrario es un asunto de tierras. Con un asunto de tierras, yo busqué el tema, yo tenía una obsesión por el tema, ¿sí? El tema era la ley de restitución, el tema era las tierras en Colombia, el tema del conflicto de la tierra en Colombia, y cuando sale Santos y anuncia que va a haber una ley de restitución de tierras, yo digo, necesito saber y no quiero que me no quiero que este relato me sea contado a través de los medios porque no confío tanto en los medios. Yo necesito ver, ¿sí? Fue una cosa ahí de meter el dedo en la llaga, de necesito meter el dedo en la llaga para saber, porque me parecía demasiado importante lo que iba a pasar. Entonces ahí yo voy al tema, ¿sí? Te das cuenta que es en dos direcciones distintas. Cuando yo decido que quiero hacer un trabajo sobre ese tema, como estoy apenas en la nebulosa, yo lo que empiezo a hacer es a coger información de todo lado. Ahí sí, pura información. Entonces, por un año, porque incluso yo creo que un asunto de tierras vino como idea antes que Don K. Pero se concretó primero Don K y un asunto de tierras. Obviamente era la primera película y el otro quedó ahí como a la deriva. Pero por un año yo guardé hice como una pesquisa en todo lo que salía en términos de prensa, en radio y en televisión de la ley de restitución de tierras. Y al año resulta que no se había sancionado la ley. Entonces dije, pues yo estoy a tiempo todavía de hacerlo. Y fui y conseguí una cámara y bueno, hice un registro del momento en el que se sanciona la ley y una vez logré eso, ya la tarea que me quedaba era encontrar una comunidad que aplicara la ley, ¿no? Es un proceso totalmente contrario. Te das cuenta, aquí aparece primero el personaje y detrás del personaje viene el tema, pero yo tuve que escribir un año, o sea, pues no todos los 365 días ahí dándole al teclado, pero sí pensar alrededor de, como el personaje era tan deslumbrante, que es algo que suele pasar con los trabajos de retrato, eh, los personajes son tan deslumbrantes, tan complejos, tan llamativos, tan atractivos, que uno fácilmente se desubica del tema. A uno se le olvida que tiene que haber un tema detrás de ese personaje, que la película no puede ser el personaje, porque si no se reduce, se convierte en una biopic y ya está, ¿no? Eso no puede ser. Y en un asunto de tierras, lo que tenía era el tema, pero lo que necesitaba eran los personajes. Y terminé encontrando pues como un colectivo de personajes y decidiendo que esa película se hacía en términos de colectivo. Entonces, si quieres ahorita, vas a ver un poco cómo es la escritura de un asunto de tierras, por ejemplo. Entonces, claro, ahí necesitamos más información pesada, ¿no?
O sea, cuántas hectáreas se han robado, quiénes se las han robado, cómo es el asunto del conflicto en Colombia, porque además no sabemos para quién estamos escribiendo, no sabemos si el jurado va a ser un jurado nacional o internacional, si es alguien que sabe mucho del tema o poco del tema. No hay que dar por hecho nada. Entonces yo tengo que partir de la base de que esa persona necesita saber todo de este tema. Pero ese todo tiene que caber, ya para ese momento habían reducido el número de páginas en 5 páginas o en 4 páginas. Y ahora ese todo tiene que caber, creo que en 2 páginas o en 3 páginas máximo, que es el informe del avance del proyecto, lo llaman así ahora. Entonces, no, claro, depende del proyecto también. Algunas veces te funcionará muy bien la crónica, pero otras veces te funciona otro tipo de escritura. Lo importante es que sea una escritura tuya, Lina, ¿sí? O sea, el gran error es pegar de Google, por ejemplo. Y ahora, yo creo, el gran error también puede ser encargarle a la inteligencia artificial la escritura de los proyectos. Puede que la escriba de manera, entre comillas, correcta, pero lo que va a pasar es que la va a dejar sin alma. La escritura no va a tener alma. Y hay otra cosa que se genera con la inteligencia artificial en términos de escritura y es que todas se parecen. Entonces yo lo que creo que va a empezar a pasar es que la escritura que se hace sin mediación de la inteligencia artificial destaca, va a destacar, y porque ahí hay un alma, ahí hay un ser humano detrás poniendo en la carne el fuego, sí, la carne en el asador. Entonces, bueno, eso por ahora, si quieres ahorita que veamos el ejemplo de la escritura de un asunto de tierras, tal vez te queda más claro. ¿Alcanzamos a otra pregunta? Sí, tenemos a alguien más con la mano levantada, Milena Amaya. Le invitamos a que abras el micrófono. Gracias, buenas tardes. Tengo problemas de internet, entonces no logro encender la cámara. Tranquila. Muchas gracias por el espacio y muchas gracias por compartirnos esta estrategia de crónica para el proceso de investigación, porque creo que funciona mucho y permite pensar esa estructura narrativa. Yo quisiera devolverme un poco a, digamos, antes de escribir la investigación. Quisiera volverme un poco y saber o entender, digamos, qué estrategias utilizas tú para organizar, por ejemplo, las preguntas y sobre todo para ahondar mucho en los temas, porque a veces siento que en las entrevistas o en ocasiones me ha ocurrido que hay cosas que se quedan en la superficialidad y ahondar se vuelve un poco complejo y quisiera saber de pronto qué estrategias utilizas tú para poder hacer eso o para sacar al personaje, digamos, de un discurso que ya tiene establecido y poder ver otras perspectivas y tener información sobre, bien sea sobre el tema o sobre esas áreas de la vida sobre las cuales se está indagando. Muchas gracias. Claro, Milena. Sobre todo, por ejemplo, cuando entrevistas o cuando te generas conversaciones, puede ser entrevistas también, no hay ningún problema. O sea, muchas veces la gente que hace cine documental desprecia un poco el término entrevista. Y yo creo que hay algo muy difícil, o sea, la entrevista es un arte y no es nada fácil de hacer. Entonces, llámalo como quieras, entrevistas, testimonios, conversaciones con las personas que están delante de la cámara. No es nada sencillo. Yo lo que creo y lo que trato de hacer es escuchar activamente y escuchar, o sea, estar en el presente. Por eso a mí no me gustan los cuestionarios, o sea, como coger un cuaderno y le voy a hacer esta pregunta, le voy a hacer esta pregunta y le voy a hacer esta otra pregunta, me parece que te saca del presente, que te saca del lugar del encuentro con el otro. Yo tengo claro el tema general, ¿sí? Tengo claro, Camilo, ahora vamos a hablar de las mujeres, o sea, ¿qué han sido las mujeres en tu vida? ¿Cómo es este asunto? ¿Cuáles son las mujeres importantes? Cuéntame historias, pero pregunta poco y escucha mucho. Si escuchas, vas a encontrar el hilo por donde jalar, que te permite llegar a esa profundidad que estás necesitando, que estás deseando. Pero sobre todo no la busques a golpetazo, ¿no? Porque yo sí he visto muchas veces que la gente
hace la misma pregunta y una y otra vez la misma pregunta. Y claro, el otro se siente no escuchado, pero no entiendo si ya te lo estoy contestando. Y claro, lo que pasa es que uno quiere más profundidad, uno quiere más apertura, pero hay que jugar. O sea, para mí la entrevista o ese diálogo con el otro es como subirse a un barquito juntos, ¿no? Y cada uno va remando. Si a veces remamos los dos al mismo ritmo y avanzamos un montón, pero a veces uno no rema tanto y el otro se deja su remito ahí descansando, ¿cierto? Y hay que remar más. De lo que se trata es de que los dos disfrutemos ese encuentro. Si hay uno de los dos que no está disfrutando ese encuentro, la cosa no va a salir bien. Y ahí mi recomendación sería observa y mira películas de grandes entrevistadores como Eduardo Coutinho, por ejemplo, ¿sí? Coutinho es un maestro de la palabra, como decíamos ayer. Como Errol Morris también, lo hace maravillosamente, es increíble. Bueno, ahí hay una lista larga de películas que trabajan sobre la base de la entrevista, o la misma Tatiana Hueso, aunque no, su personaje no aparece en cámara respondiendo preguntas o hablando a cámara, pero sabemos que esas voces en off han sido resultados de ese encuentro, ¿no? De ese encuentro largo. Y esa es la otra, date el tiempo, o sea, permite que haya y construye ese lugar como cuidado, como yo lo llamo como una entrevista concentrada, como donde no suenen celulares, donde se sepa que nadie puede entrar a interrumpir, donde ojalá haya un espacio de silencio y donde sea grato estar, porque esa es la clave, que para los dos sea grato. Y si tú tienes una escucha realmente activa y estás en el presente, eso va a pasar. O sea, finalmente va a fluir esa conversación y va a llegar al nivel de profundidad que necesitas. Bueno, Gracias. con gusto. ¿Avanzamos, les parece? Yo sé que hay más preguntas, pero no quiero dejar de mostrarles, ahora sí, porque ya les mostré un poco cómo está escrita la investigación, pero ahora quiero mostrarles la estructura narrativa. Entonces voy a volver a compartir pantalla, aquí, compartir pantalla, acá, listo. Aquí estamos. ¿Lo ven, cierto? Sí, Entonces, sí, ya Sí. se ve. Entonces, paso rápidamente, sinopsis, no la voy a leer completa. Motivación es el por qué, ¿no? La sinopsis es el qué voy a contar, y la motivación es el por qué lo voy a contar, ¿no? El tratamiento es el cómo lo voy a contar, en términos de decisiones de lenguaje. ¿En qué tiempos me voy a mover? Esto es una historia del pasado, del presente, cómo voy a contar el pasado, cómo voy a registrar el presente, en qué espacios. Tiempos y espacios, esos son las dos dimensiones en las que nos movemos como en la vida, en las que se mueve el cineasta. ¿En qué tiempo voy a contar y sobre qué espacios lo voy a contar? Y claro, obviamente personajes y demás, pero en términos de dimensiones son esas dos. Y aquí sí vamos con la estructura narrativa. Entonces voy a leer un poquitico y luego voy a leerles los titulares, como los inicios de capítulo, y les voy a explicar un poco cómo va avanzando la estructura narrativa. Ya se dieron cuenta cómo estaba escrita la investigación, ¿recuerdan? Entonces, lo que yo hago con la estructura narrativa es definir cuál es el orden que va a tener esta película, este relato, para que precisamente, como decía, creo que Fernando era, no sea aburrido, para que sea seductor, para que sea interesante, para que el espectador haga un viaje con ese relato. De eso se trata, de hacerlo vivir un viaje, ¿no? Entonces, yo empiezo casi siempre esta escritura de la estructura narrativa haciendo como una advertencia que es de perogrullo, pero que yo prefiero volverla a hacer. Y es una advertencia recordándole al lector que la estructura narrativa para documental no es una camisa de fuerza como lo es en el guión de ficción. Incluso los guiones de ficción tampoco son camisas de fuerza, pero son mucho más cerrados, ¿no? Que una estructura narrativa.
Entonces, Don K tendrá una estructura narrativa lineal que admite digresiones en el tiempo para contar momentos importantes del pasado. Ya, de plano estoy diciendo, ¿qué tipo de estructura narrativa es esta? Es una estructura narrativa lineal. Empieza en 1 y termina en 10, empieza A y termina en Z, ¿cierto? No es capitular. No es que aquí está el capítulo de los niños, aquí está el capítulo de las mujeres, aquí está el capítulo de la familia. No es capitular, es lineal. Pero es una linealidad que admite que yo me vaya para el pasado, ¿sí? Para contar momentos importantes del pasado y vuelva al presente. Luego, ¿cómo cuento esos momentos importantes del pasado? Eso no lo pongo ahí, lo pongo en la parte de tratamiento audiovisual. La siguiente es una propuesta de escaleta abierta a los conflictos que puedan darse durante nuestro seguimiento a la vida cotidiana de Camilo Arroyo Arboleda. O sea, puede cambiar y de hecho siempre cambia. Entonces empieza con la maldición de la abuela. ¿Se acuerdan que en la investigación empezaba con la historia de él siendo niño y escuchando que la abuela está maltratando a la muchacha y él se mete y la golpea? ¿Se acuerdan que así empezaba la investigación? A mí me parecía tan poderosa esa historia y tan diciente del personaje que decidí empezar la película así, La maldición de la abuela, y lo llamé así, y le puse numerito, La maldición de la abuela. La primera escena del documental nos mostrará el momento en que Camilo Arroyo, siendo un niño, es maldecido por su abuela y predestinado a morir entre negros. El siguiente texto es una transcripción de la narración hecha por nuestro personaje. Y ahí, como se acuerdan que les conté que algunas veces transcribía textual, entonces pues, lo cito literal, ¿no? Tengo 10 años y estoy haciendo tareas cuando escucho un golpe seco, entonces salgo corriendo a ver qué pasa. O sea, esa historia que les leí en la investigación, yo la resumo, la vuelvo pequeñita de manera que quepa en un parrafito para que quede inserta en la estructura narrativa, ¿cierto? Y llegamos al momento de la maldición, entre negros has de morir. Ahí la paro. ¿Se acuerdan que la historia en la investigación tiene un colofón? Sí, él hacía un chiste, ojalá sea entre negras. No es eso lo que me interesa. Si yo dejo el chiste, mando la película para otro lado. Ahí yo empiezo a cortar. Dense cuenta que yo no estoy montando, pero sí estoy editando en mi cabeza, ¿cierto? Estoy cogiendo la investigación, el universo amplio y extenso, y estoy sacando unas tijeras y diciendo de todo esto qué es lo que me interesa. Me interesa aquí, esta parte, pero hasta aquí. No me interesa el colofón. Eso lo dejamos aparte. Entonces, y hago una pequeña aclaración y digo, esta escena será recreada en los términos planteados en la nota del director, es decir, devuélvase, señor lector, y recuerde que ahí en el tratamiento audiovisual le estoy planteando que las historias del pasado van a ser recreadas sin actores, solo a partir de los espacios, ¿no? Quienes vieron la película podrían ahorita pensar si eso está o no está, porque hay muchas cosas que pueden cambiar. Luego, esto es lo que yo llamaría una primera secuencia narrativa. No es una primera escena, es una primera secuencia narrativa, ¿sí? En términos de narrativos, lo que hace esta primera secuencia es presentar de manera como misteriosa, pero también de manera contundente, porque es un rasgo, es una anécdota que nos determina el personaje, ¿sí? No cualquier niño a los 9 años o a los 10 años le daría un bofetón a la abuela para defender a una persona que trabaja en esa casa, ¿cierto? Eso determina el personaje, es muy importante, pero yo no lo estoy presentando en el pasado y no estoy diciendo este señor vive en Guapi, tiene 60 años, estoy diciendo este señor tiene este personaje, ¿sí? Esto es una historia del pasado, pero es un antecedente que me va a explicar lo que viene más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué hace la segunda secuencia narrativa?
y lo digo y casi que se lo clarifico, pues, para que no quede ninguna duda. Esta secuencia nos permitirá presentar al personaje e introducir el tema y el conflicto del documental. De una vez. De la maldición en el pasado nos iremos al presente. Camilo vive entre negros. Lo seguiremos el día en que viaja a Popayán para participar del ritual de la Semana Santa. Veremos primero al hombre sudoroso que trabaja todas las mañanas con su guadaña y que comparte el desayuno con 2 adolescentes guapireños. O sea, me estoy imaginando la película ideal, ¿no? ¿Por qué me la puedo imaginar? Porque he hecho una investigación lo suficientemente rica como para que estas imágenes, porque las imágenes vienen de ahí, de la imaginación, tengan una raíz en la realidad, ¿no? Son cosas que vi, son imágenes que vi y que yo recreo y junto y le doy las pongo unas junto a las otras por obra y gracia, ahí sí, de mi fabulación, porque siempre igual estamos fabulando, o sea, a partir de la realidad también estamos fabulando, estamos cogiendo unas cosas que no estaban juntas y las estamos juntando. Entonces yo estoy juntando una jornada de trabajo con un viaje, ya lo van a ver. Lo seguiremos el día en que viaja a Popayán para participar del ritual de la Semana Santa. Veremos primero al hombre sudoroso que trabaja todas las mañanas con su guadaña y que comparte el desayuno con 2 adolescentes guapireños. El traslado al aeropuerto nos permitirá presentar el espacio de los afrocolombianos, la vereda salvática y las calles de Guapi. La llegada a Popayán será un contraste rotundo desde el primer momento. Esta es una ciudad de casas pintadas de un color blanco inmaculado. Allí se encontrará con su familia, con su mamá, una señora de 85 años que mira con altivez y exhibe con orgullo una pared llena de imágenes de los antepasados ilustres, los presidentes, los cónsules, los embajadores, los estadistas y los héroes de la independencia colombiana. En esta visita también estarán sus hermanos profesionales exitosos y de prestigio. Entonces, esta secuencia nos permite, venimos del pasado, ¿cierto? La película empieza con el pasado, pero la segunda secuencia nos transporta de una vez, nos pone de plano en el presente y nos dice, este es un señor blanco que vive en una comunidad de personas negras, que hace un viaje y que mire de una vez el otro lado de la moneda, y otra vez nos vamos hacia el pasado porque esto aquí hay unas fotografías de unos héroes de la independencia y de unos presidentes de la Primera República, etcétera. Y ahí venía una historia, la historia de Fernandito, que estaba dentro de la investigación. Quienes han visto la película no recordarán la historia de Fernandito porque eso no quedó finalmente, ¿no? Entonces ahí empieza uno a jugar con la realidad y a ver qué de lo que trae en su estructura narrativa queda y qué se va. El museo fue mi casa, lo titulo así, esta secuencia busca contextualizar y dimensionar la historia del personaje, y ahí hablamos de todo ese linaje de ilustres, pero también hablamos del momento en el que él se deja seducir por la manigua y va por primera vez a las comunidades de la selva, del Chocó biográfico en ese momento. Luego la idea era hablar de los hijos biológicos, porque este señor sí tuvo un par de hijos, uno con esta mujer a la que el hijo que perdió, y luego una hija que vive en Guapi e incluso ya tiene una nieta. Eso no quedó en la película, por ejemplo. O sea, quedó la primera parte, pero no la segunda parte. Y terminábamos con el cartel de Bonanza, que son los chicos que lo rodean en este momento. Esa era básicamente la estructura narrativa. Mentiras, nos hacía falta las llaves antisumisión. Entonces, después del cartel de Bonanza, hacía un énfasis especial en las llaves antisumisión, que son como las llavecitas de defensa personal que él le enseñaba a los chicos con los que compartía su espacio, que era bien interesante ver eso y bien bonito. Y finalmente terminábamos con la fiesta profana. Entonces, fíjense que partíamos de la Semana Santa, aquí arriba en la fiesta sagrada, y terminábamos con la fiesta profana, que es la fiesta del 28 de diciembre en Guapi, que es una fiesta, es una locura, porque todo el mundo se disfraza y matachines, te dan rejo si no sales disfrazado,
y pues tiene mucho que ver con el aire de ese espacio, de ese territorio, ¿no? Quisiera saber quiénes, voy a dejar de compartir, de las personas que han visto la película, ¿qué identifican que cambió entre esta escritura, esta estructura narrativa y la película? ¿Qué hay en la película que no esté en la estructura narrativa y qué hay en la estructura narrativa que no esté en la película? ¿Son capaces de recordarlo? Bueno, los Y invitamos a participar. Ahí tenemos manitas ninguna manita levantadas. se levanta. Sí, sí, Hay una, sí, Jesús Jesús Pacheco. Pacheco. Cuéntanos. Hola, hola. No sé si de pronto me distraje o si cuando estaba leyendo eso la escritura se mencionó algo sobre que el Señor les muestra como un arma que tiene Ajá. guardada ahí. Sí, 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 sí. El arma. No es poca cosa, ¿no? No, Entonces, sí. sí. Y también lo de lo último, que era como donde pues ya venían como a despojarles como de una tierra que ellos tenían ahí para que iban a hacer como un, un Sí. pavimento, algo que era como para el embalse, algo así estaban diciendo. Una subestación eléctrica. Una subestación eléctrica, sí. Muy bien, Entonces, Jesús Pacheco, muy bien. Viste con mucha atención esa película. sí, sí, me pareció, bueno, tenía varios puntos ahí, aquí rapidito. Una de las preguntas, una era sobre el tema de las armas, pues sabemos que Ujú, eso no es algo sensible, entonces ujú, mostrarla así siempre tiene problemas. También con respecto a las personas que son menores de edad ujú, y otros temas sensibles como mostrar pues, al tema militar, sí. ujú. Siento que cuando son documentales así crudos, no sé qué hay que hacer, se tiene que hacer, si hay que escribir justamente en el guión que se vienen estas personas con armas y para que de pronto la gente sepa que está leyendo el guión, sepa Mm. que va a entrar esto también, o de pronto solamente surge en el momento y ya después se desenvuelve con permisos y temas así. Ujú. Sí, espérame un segundito. Eddie, ¿nos puedes dar 15 minuticos más de una vez? Dale, listo. Gracias. Bueno, muy bien. O sea, estás poniendo el dedo en la llaga, donde es. Entonces, yo les fui más o menos diciendo lo que había salido, ¿no? Lo de la hija, alguien por ahí ponía en el chat, sí, efectivamente. No sabes, por la película tú no sabes que él tiene una hija y que tiene una nieta, y que esa hija y esa nieta viven en Guapi, aunque ellas sí aparecen en una escena, pero sí, pero no había manera de dejarlo en claro. Y si yo me voy por ahí, la película se me va para otro lado. O sea, lo que pasó es que cuando terminamos el rodaje, que fue un rodaje de 50 días más o menos, pero alargado a lo largo de un año, fueron como 3 o 4 tandas de rodaje. Era tan rico el material que nosotros podíamos hacer 2 o 3 películas. Y ahí vuelve y juega como una cantinela. Ahí viene el arte de la renuncia. Uno no puede contar todas las películas posibles. O sea, hubiéramos podido contar la historia de la película sobre los muchachos, hubiéramos podido contarle la película sobre él y su hija, o sobre él y su familia. Bueno, no. Había que renunciar. Entonces, a contar la historia de la hija, tuvimos que renunciar. Y hay otro par de cosas ahí. Tuvimos que renunciar a las puestas en escena, porque quedaron lindas, fue lo más caro del rodaje, fue eso, esas puestas en escena. Pero luego cuando las pegábamos en la línea, en el montaje, no funcionaban, ¿no? Se volvía otra película. Entonces, nada, doloroso y todo, pero renunciamos a las puestas en escena. Y todas las historias del pasado se cuentan exclusivamente por la narración, por el verbo enérgico, ahí sí, de verdad, de Camilo Arrocho. Ahora, eso es a lo que yo renuncio de plano, ¿no? Cuando ya sea en el rodaje o ya sea en el montaje. Ahora, ¿qué integro? Que la vida se vuelve una transacción y por eso el rodaje es un ejercicio de mucha concentración, de una gran concentración. Ambos rodajes, el de ficción y el de documental.
Lo que pasa es que en la ficción tú tienes la oportunidad de volverlo a hacer, si no salió bien, si se te olvidó, si no, como es situación controlada, pues bueno, vuelves y haces otra toma y haces otra toma y haces otra toma. Ahí el enemigo es el tiempo. Aquí es al revés. Si se te pasó, si dejaste pasar algo que la realidad te regaló y que no lo quisiste meter, eso no va a volver a pasar. Eso no vuelve a pasar. Por eso, cuando estás haciendo este tipo de registro documental, termina uno muy cansado, pero del ejercicio de concentración. Es como un médico que está todo el tiempo en la UCI así pendiente a ver en qué momento pasa la emergencia. No puede cerrar los ojos. Entonces, yo creo que habría sido, tú viste en algún momento que en la escritura del proyecto dijera, va a llegar un arma a la casa y Camilo Arroyo le va a enseñar a los muchachos que no hay que coger las armas y se los va a enseñar de una manera bastante cruda porque va a mostrarles y a entregarles las armas para precisar. No, eso yo tendría que haber sido o adivina con una bola del futuro o muy perversa para imaginarme que en esa vereda precisamente iba a haber como una especie de amenaza paramilitar y que eso iba a desatar un conflicto entre guerrilla y paramilitares y que Camilo iba a quedar en la mitad del conflicto y que además entonces por esa razón se iba a armar y que tarará, tarará. Nada de eso estaba escrito en el proyecto original, ¿cierto? Eso me lo dio la vida, sí. Pero uno decide, eso yo hubiera podido decir, gracias vida, no me interesa tu regalo, ¿sí? Yo quiero seguir contando la historia de ese señor chistoso, bonachón, medio loco, y no me interesa el conflicto colombiano. Pero lo que a mí me pasa es que a mí sí me interesa la realidad colombiana. Entonces yo cogí ese regalo de la realidad y lo integré en la película. Y me pareció que era perfecto, ¿sí? Yo tenía en realidad un conflicto más bien endeble, ¿sí? Que era el conflicto de él con su propia vida y con su vejez, diciendo, pues pucha, ¿será que la embarré y ahora voy a ser un viejo pobre y jodido? Y en realidad lo que pasó es que la vida me regaló un conflicto que lo supera a él. Y eso me permitía hablar, o sea, el tema debe ser, como les decía, algo que supera al personaje. Y en este caso el tema era evidentemente la libertad, ¿no? Y si hay algo que coarta y que nos corta las alas, pues coarta nuestra libertad, pues es obviamente el conflicto armado. Entonces funcionaba muy bien. Claro, fue duro y fue duro tomar la decisión de si dejábamos esa escena o no. Y hay gente que todavía me reprocha y que después de querer a Camilo, al personaje de Don K, se les transforma el personaje, ¿no? Pero también me parecía interesante eh, porque finalmente Don K no es una oda al personaje, pero tampoco es un ataque al personaje. Las películas no son para eso, no son ni para homenajear, ni para juzgar, ni para atacar. El desafío con un retrato documental es capturar el alma del ser humano y todas nuestras almas son complejas. No todos nosotros tenemos claridades y oscuridades y una amplísima gama de grises, ¿no? Entonces, esa escena en la que él saca el arma y les dice, vengan a ver que es que esto no se puede tocar, porque es que no pueden ser tan brutos, porque esto ni me lo tocan, porque si no los destutano, tarará, tarará. Esa escena complejiza al personaje tanto como es compleja la realidad. Y esa es la razón por la que decidimos con el montajista dejar esa escena, que yo sé que es una escena que toca fibras, que es muy sensible y mucha gente se molesta con esa escena porque tienes niños y arma al mismo tiempo, ¿no? Eh, todo depende de la afirmación que estés haciendo de la realidad, porque finalmente cuando escogemos un tema, cuando escogemos un personaje, más que, o sea, lo que queremos es hacer una afirmación de la realidad, ¿no? Decir algo sobre la vida o decir algo sobre el mundo o decir algo sobre la realidad. Entonces, todo depende de la afirmación que estés haciendo. Y la segunda, creo que tenías otra parte de la pregunta ahí, lo de los niños, tal vez. Obviamente, contábamos con el permiso de uso de imagen de todos esos chicos, todos son menores de edad, pero pues
hablamos con todas las madres y tenemos todos los releases. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o quiere compartir algo? Muy bien. Entonces, rápidamente les voy a compartir el segundo proyecto, que es un asunto de tierras. Aquí, donde se comparte otra vez. Share, listo. Entonces, este es el segundo, que es una película que se hizo, obtuvimos el premio al año siguiente. Solamente voy a leer la primera parte de la sinopsis para que vean la diferencia, ¿no? La primera película es un retrato documental, un retrato. Empieza con el personaje y se centra en el personaje. Esta es una película mucho más social y habla de un colectivo, ¿no? Y habla de la tierra. Finalmente el personaje casi que es la ley, la misma ley. Y empieza con una cita, que es tener la tierra, es tenerlo todo, decía, es una cita de Quintín Lame. Hace 4 años, cuando una ley que pretendía restituir las tierras a los campesinos que habían sido despojados por la fuerza hacía su último trámite en el Congreso, un senador se acercó al ponente de la ley, lo miró a los ojos y le dijo con una sonrisa nerviosa: ¿de verdad nos van a quitar la tierrita? Un mes después ya no había motivos para la preocupación del honorable representante del pueblo. El entonces presidente de la República se negó a poner su firma bajo el argumento de la quiebra fiscal. Hasta ahí llegó el entusiasmo para más de 4 millones de personas convertidos en desplazados por la fuerza de las armas y la barbarie. Y bueno, 2 párrafos más para contextualizar y llegar a la película. Es muy importante que cuando terminen su sinopsis, este último párrafo de la sinopsis me hable de la película, ¿no? O sea, porque a veces uno tiene que contextualizar, pero a veces uno termina solo contextualizando y no diciendo qué va a ser la película. Entonces, les quiero por eso leer este último párrafo. Este documental propone un seguimiento de 1 año a la ley de víctimas desde la perspectiva de una familia que fue despojada de su tierra. Ricardo Reyes, su mujer y sus hijos llegaron a Bogotá hace 10 años y sueñan con regresar a Las Palmas, un corregimiento de los Montes de María en Bolívar. Saben que lograrlo no es fácil y que de cualquier manera, si regresan, tendrán que enfrentarse a las amenazas de los falsos dueños, empresarios y terratenientes armados, que al igual que algunos congresistas se niegan a creer que ahora les vengan a quitar la tierrita. Ese es el cierre de la sinopsis, es dejar en claro de qué va esta película, ¿no? Este es el informe de la investigación adelantada, creo que son 3 paginitas, voy a leer solamente la primera parte para que vean un poco la diferencia con la escritura del otro. Nunca hubo acuerdo en la cifra. Los datos oficiales hablaban de 2 millones de hectáreas. Las entidades no gubernamentales afirmaban que entre 4 y 5. El informe de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado sorprendió a unos y a otros. En Colombia, durante los últimos 30 años fueron apropiadas por medios ilegales y violentos 6.65 millones de hectáreas. Es como robarse Suiza entera, la mitad de Inglaterra o el 90% del territorio de Austria. ¿Cómo es que puede ser robado algo tan grande? Los mecanismos del despojo en Colombia han sido más que efectivos. Terror y violencia sembrada por los grupos armados, desplazamiento, fraude judicial, titulación de tierras a testaferros, subsidios estatales a los terratenientes que han desplazado a los verdaderos dueños. Se dan cuenta que yo tenía que lograr condensar en 3 páginas todo el seguimiento y todo el conocimiento. En ese momento me volví medio experta en el tema de la tierra en Colombia, que había logrado de 1 año de seguimiento, ¿no? Y de 1 año de sumar y de sumar información. Pero el error estaría en mandarle la información pura y dura al lector, al jurado o a quien sea. Tienen que transformar esa información en algo digerible y en algo comprensible. Por eso yo me invento, o sea, ¿qué me dice el dato de 6.65 millones de hectáreas? Nada, yo en la cabeza no me cabe, no entiendo, ¿cierto? Yo tengo que hacer un símil. Y entonces digo, es como robarse Suiza entera. Y si alguien ha visto esa película, recordarán que esa película empieza con una voz en off mía, en la que digo eso, es como robarse Suiza entera, para que quede claro, ¿no? De qué estamos hablando. Es una película
muy, muy distinta y por lo tanto la escritura es distinta, ¿no? Y solamente vamos a ver por encima cómo está armada un poco la estructura narrativa. Igual acuérdense que yo les voy a mandar esto si quieren, si les anima. Estructura narrativa, lo mismo, se propone una narración lineal por tratarse de un seguimiento audiovisual en el que el paso del tiempo debe ser evidente, ya que enmarca el avance del relato. Entonces, vamos ahí sí, de 0 a 10, ¿no? Hablo de una primera contextualización, que son los últimos debates en el Congreso, presentamos a los personajes institucionales porque me interesaba hacer esa diferenciación entre las personas que acuden a la ley y las personas que ejecutan desde atrás del aparato institucional la ley. Entonces siempre está esa confrontación entre los dos. El momento en el que la solicitud se hace, es decir, acompañamos a esos personajes cuando entran a una oficina y dicen, vengo a hacer mi solicitud, porque había una promesa del ministro de que esa solicitud se iba a tramitar en un año, que sin la ley se demoraría 10 años. Entonces, finalmente la película lo que hace es verificar si esa promesa se cumple o no se cumple. Luego me imaginaba en mi cabeza que obviamente había que esperar, pero la espera era, como ven acá, una unidad narrativa, no toda la película. Lo que pasó fue que la espera se volvió toda la película. El relato del despojo, yo dejaba un momento para que mis personajes contaran cómo había sido ese despojo y me imaginaba que por haber puesto la cámara, la unidad de restitución de tierras iba a entregar la tierra. Entonces, mi película en la escritura contaba con que ellos regresaran a la tierra, el reencuentro con la tierra, y lo que me imaginaba es que ellos iban a regresar a un espacio de mucha tensión, donde seguramente los actores armados todavía estarían por ahí y todo lo demás, la esperanza y la decepción, y había un epílogo. Bueno, otra vez nos cogió el tiempo. ¿Esto pasa todas las veces? Sí, es más común de lo que uno creería. Y uno dice, bueno, no, yo creo que... Pues yo dejé el tiempo hasta las 50, faltan 3 minutos. Si quieres lo pongo hasta las 7, no sé, para tener más tiempo como para cerrar y eso. De O pronto lo dejamos hasta que horas. 5 minutitos más. No sé si haya muchas preguntas, depende de las preguntas. Sí, por favor, Sí, dicen en el tal vez. chat. Bueno, Vale, vamos perfecto. hasta las 7 entonces. Ok. Pucha. Bueno, entonces preguntas. Ahora sí, ya que pidieron hasta las 7. Preguntas, comentarios, un poco, pasamos muy rápidamente por esta forma de escritura, estamos como yendo, como volando un poco y a veces no queda como tan claro en qué se diferencia la estructura narrativa del tratamiento audiovisual, lo podemos desarrollar mañana cuando hablemos de Joris Ivens, pero un poco para que no se pierda lo que acabamos de hacer, me gustaría que esas preguntas y esos comentarios fueran en esta vía, de analizar un poco de esas dos estructuras narrativas y esos dos casos de esas dos películas tan distintas. Jesús Pacheco, creo, o Edwin, ¿tú qué ves mejor? Está Carlos Mogollón de primero en la fila. Dale, Segundo está Jairo Barreto y Jesús Pacheco. Sí. listo. Carlos. Hola Patricia, quería Hola. preguntarte, perdón si es un poco intrusiva la pregunta, ¿qué posibilidad hay de acceder a alguno de esos materiales o algo más compacto? Si tienes algún documento más compacto como para poder leerlos en No, detalle o con toda, 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 calma. toda la posibilidad, claro, no, yo los mando, o sea, yo se los comparto a Edwin y él hoy fue muy juicioso y les compartió la sesión grabada y les compartió como los documentos y los links que vimos ayer. Hacemos lo mismo, yo no tengo ningún problema, o sea, me parece muy chévere que puedan ver cómo otras personas presentan sus proyectos. Eso no es tan fácil que alguien lo comparta porque, como decíamos ayer, eso es con lo que uno compite, pero yo no le veo problema. O sea, lo único que tienen que tener claro es que tienen que encontrar su forma propia. O sea, el error Claro. estaría en tratar de, a ver cómo es que lo escribe. No, tienen que encontrar su propia manera, pero sí me parece que ayuda mucho, sobre todo cuando uno está perdido o cuando uno está empezando también, en las dos Y ocasiones.
ayuda mucho. Y perdón, una pregunta, pues yo sé que es para más adelante, pero en estos proyectos, ¿armaste carpetas con diseño o no fue necesario? Ahí no Como fue para ver si necesario. vale, listo. Ahí no fue necesario porque era un momento en el que en el FDC la gente no iba tan armada, Carlos. Entonces, tú ya verás cuando recibas los documentos, son súper sencillos. Yo lo único que hice fue poner una página inicial con una foto bonita o llamativa y con ese, en los dos casos pongo una cita, ¿no? En el caso de Camilo Arroyo es una cita del mismo y en el caso de un asunto de tierras es la cita de Quintín Lame, pero no había, ahí no hice ningún diseño especial, carpeta, lo que ahora llamamos carpeta, ¿no? Escribí el proyecto y lo mandé tal cual como ellos lo pedían. En que sí hay que tener mucho cuidado, hagan o no diseño. Y lo digo porque a veces en estas labores de asesoría o a veces soy jurado, uno ve esos errores y eso sí da mucha tristeza que todavía se cometan esos errores. La tilde, la coma, el error de ortografía. O sea, es como, no, eso sí no puede pasar en este momento, por favor. Y sometan sus escrituras a la mirada de una persona que sepa un poquito de corrección de estilo. Háganle la corrección de estilo, así como cuando uno termina una película y le hace el maquillaje bonito y le arregla el color y le pone sí, lo mismo con el texto, háganle la corrección de estilo al texto y verifiquen una y otra vez que no se les va una tilde de más o una tilde de menos y que no se les va un error de ortografía, que no hay una Z donde debería haber una S, porque es tan, raya tanto el error que uno se pega de eso, ¿no? Y eso dice mucho, o sea, uno fácilmente dice, no, pues descuidada, es una persona descuidada y entonces, no, bueno, es medio tonto, pero sí es importante que sean impecables con la escritura. Y yo lo digo y van a ver que en mi escritura hay errores, o sea, que hay errores de tipeo, ¿sí? Pero hay que ser muy juiciosos. Entonces, con mucho gusto, Carlos, claro que sí, vamos a compartir los proyectos. Vale, ¿Quién muchas sigue? gracias. Vale, Patricia. No hay más manitas levantadas. Jairo Barreto. Ah, bueno, Milena Amaya acaba de levantar la mano. Y Jesús. Gracias. Sí, yo quisiera que... Ay, Jairo no ha formulado su pregunta. No, no, señor. Ah, vale, vale. Entonces vas Hola, tú y Patricia, después buenas Milena. noches. dale, gracias. Disculpa, Edwin. Dale. Bueno, yo te hago una pregunta. Yo una vez hice un ejercicio de un documental cortometraje, pero pues lo que estoy mirando ahorita, lo que me explicas es totalmente nulo. Yo nunca hice nada de eso, pues hicimos una práctica distinta. Entonces mi pregunta es, para un cortometraje y poder participar, por decir, en cortometrajes regionales del FBC, Ujú. ¿esta escritura es necesaria? Pues porque la verdad, nada de lo que dijiste yo lo hice y me siento que estoy en pañales. Jairo, tranquilo. Todos hemos estado en pañales y todos seguimos estando en pañales de alguna manera. Yo sí, o sea, efectivamente, sí, si quieres apuntarle a un fondo, si estás pensando en presentarte al FDC, así sea en cortometraje, hay que hacer la misma escritura rigurosa. Yo acabo de presentar y tuvimos la suerte de ganar un cortometraje a Lidartes, por ejemplo, en la categoría de realizadores con trayectoria. Y yo les muestro la estructura narrativa y es más larga que la de Don K. Me salió más larga que la de Don K. Entonces, no importa que sea un corto, igual tienen que ser muy rigurosos con la escritura y con identificar en qué momento estoy hablando de estructura narrativa, en qué momento es sinopsis, en qué momento es tratamiento audiovisual. Yo sé que hay gente que se molesta con esas categorías y que piensa un poco que es anacrónico, pero también me pongo del otro lado como jurado, como lectora, y pienso que eso da claridad, ¿sí? Da claridad sobre el proyecto que se va a abordar.
De pronto, si fuéramos bean vendors, que solamente tienen que decir, oh, tengo una gran idea, pues, y que uno sabe que de esa gran idea va a salir una gran película, pues ahí no hay necesidad de ser tan esquemáticos ni de meterle tanto a la escritura. Pero nosotros, ninguno de nosotros, creo, es todavía un bean vendors colombiano o un iluminado del cine que, pues, como para poder evadir esa parte de la escritura. Hay que escribir y no solamente para los fondos, Jairo, hay que escribir. Escribir te permite entender la película y aterrizar la película, realmente la película que quieres hacer, entenderla, encontrarla, casi que encontrarla, diría yo. En la escritura uno lo va viendo. Igual que cuando uno se sienta a hacer el montaje y también va, porque el montaje es una fase alargada de la escritura finalmente, ¿no? Y bueno, ya cuando recibas los proyectos, de pronto ahí puedes hacer ejercicios como de cómo lo hubieras hecho. Vuelve a escribir el proyecto que mandaste, a ver qué pasa. Bueno, Patricia, muchísimas gracias. Gracias a ti por la pregunta. Y ahora sí, ¿quién era? Milena Amaya tiene Ujú. la palabra. Sí, gracias, Edwin. Sí, yo quisiera preguntar en relación a la estructura narrativa, independientemente, digamos, nos mostraste dos ejemplos, pero me gustaría saber, digamos, como qué referentes, además de la investigación, por supuesto, como qué referentes teóricos se usaron para construir esa estructura. Pongo un ejemplo, no sé, como una estructura aristotélica, yo sé que no es el mejor, pero es, digamos, un poco como para contextualizar mi pregunta y entender, digamos, las referencias para pensar precisamente esa estructura narrativa, pues en términos dramáticos y en Claro. términos de todos los elementos. Eso, gracias. Claro, claro. Yo soy aristotélica, Milena. Por eso mi empresa se llama Patus, con una H entre la T y la O. A mí me gustan los relatos que generan ese viaje en términos de dramaturgia, ¿no? Que te presentan un personaje, que te presentan un conflicto, que hay una resolución y que hacen que tus emociones afloren y que de alguna manera haya una especie de catarsis. Ese es el cine que me gusta hacer. Sé que no es el único cine posible, sé que hay relatos que no son aristotélicos y que también son maravillosos, que hay muchas otras formas de narrar, de tener estructuras narrativas, pero para responder a tu pregunta, en los dos casos, tanto en Don K como en Un asunto de tierras, son estructuras narrativas aristotélicas, ¿sí? Con una presentación de personajes, con una presentación de conflicto, con un desarrollo de ese conflicto y con una resolución. Así de sencillo. Tú le das vuelticas para un lado y para el otro, juegas, pero finalmente lo puedes condensar en eso. Pueden jugar de otras maneras, pueden hacer relatos que no giran alrededor de ese modelo aristotélico. Todo depende, vuelve y juega, de lo que quieran hacer. Vale, perfecto, Gracias. Patricia. Y tenemos a Liliana del Consejo de Cine de Cauca, que participó ayer también. Dale, Liliana. Cuéntanos cómo es tu pregunta. Hola, sí, a ver, pues yo justamente estoy en Popayán y, y quería también, es que en el momento en que estabas presentando los primeros documentos, tuvimos un corte de energía y me faltó, o sea, me tuve que reconectar otra vez y justo perdí esa parte, no sé si de alguna manera puedo luego tener acceso a esa información. Sí, no te Quería comentar eso. Y lo otro es que, pues yo he presentado, o sea, yo he realizado documentales que en un inicio eran presentados como trabajos para ONGs en el tema con temas de conflicto armado, pues que tenemos todo el contexto. Y no sé qué diferencia hay, por ejemplo, para nosotros ya, si queremos presentarlo para convocatoria, esas formas de presentación requieren también ya de un guión previamente elaborado. Sí, y sobre todo
Liliana, es muy importante que te alejes un poco del lenguaje institucional, porque cuando uno hace proyectos o cuando uno hace trabajos por encargo para instituciones, pues evidentemente son promocionales, son institucionales, ¿no? Entonces sí es muy importante que te alejes mucho, mucho, mucho de ese lenguaje y de ese objetivo, porque se va a notar, ¿no? Entonces mi recomendación sería partir de ceros en la escritura. Ajá, sí, Sí. gracias. Y tranquila que a todos les va a llegar los documentos. Y Y creo eso, que Sí, y haciendo un recordarles que eso está paréntesis, te quedando agradezco grabado también. muchísimo porque realmente nadie los comparte y es un gesto de generosidad muy grande. con mucho gusto, Liliana. Gracias. Y creo que Carlos Bueno, había levantado otra vez la manito, ¿no? sí, Carlos, no, Sí, yo quiero entonces no hacerte hago una nada. pregunta no para hoy, sino pues ayer que dabas como el temario, no sé si de pronto pudiera llegar a pensarlo en estos días como lo que tu labor de jurado te ha permitido pensar o repensar tus proyectos, o sea, como uno que debería pensar de cara a la escritura, de cara al pitch, de cara a cosas que solo cuando llegas a una instancia de encuentro con jurados o tú siendo jurado te hace reconfigurar como pues todas Chévere. estas etapas. Sí, listo. Sí, sí, lo incluimos en alguna de las sesiones. Gracias, sí, chévere. Bueno, cerremos. 7:01. Vale, sí, vale, muchísimas gracias, Patricia. Qué Bueno, sesión gracias tan a bonita. todas y a todos. Un abrazo y nos vemos Edwin, mañana. una cosita, perdón. Sí, Edwin, una cosita, yo hoy me quedé esperando el correo desde temprano y me llegó súper tarde, ya la clase iba súper adelantada para pero el ingresar, correo se entonces, envió tipo 8 Tempranito, AM, tempranitos. todos. Envió tempranito. Me Es que consta. son en total, son pero no me 332 llegó. personas. Obviamente no se puede enviar un correo masivo para 330 y pico de personas porque de una vez el sistema de los servidores salta eso como spam. Entonces bloquearía el @mincultura.go.co y enviaría cualquier correo que se emita desde ahí a spam porque lo clasificaría como spam. Ah, pero Entonces en este toca caso, toca bueno, hacer un envío de alrededor de 13 o 14 correos con alrededor de 25 personas que se inscribieron. Entonces, pues demora uno un rato, pero hoy se enviaron todos a eso de las 8:30 aproximadamente, no sé, 8:30 o 9. pero Entonces, en pues este si caso llegó te hago tarde una. puede ser por servidores o bueno, no sé. Sí, seguramente. Edwin, te hago una pregunta. En ese caso, porque no sabía que la base de datos era tan grande, podríamos como hacer el pacto de que estos documentos prometidos solamente se vayan a las personas que están Sí, en, claro. ¿cierto? A las 40 o 50 personas que están en el curso, que Vale, están atendiendo el entonces llamado, digamos. que están en esta sesión, digámoslo así, Sí, que más están en bien. la Sí, sesión. porque Sí, vale, entonces les pediría que los que están presentes en este momento, pues me envíen un correo más bien, electrónico eso. a mí, me digan, ella estuve en la sesión y todo para buscarlos en la asistencia y poder encontrar el correo de ustedes o pues desde ese que me escriben, pues a ese Eso, mismo les la, estaremos la- enviando. regreso de eso. Porque pues sacar 40 y algo de, sí, Sí, como que porque si no se vuelve la no. locura para ti también. Vale, y ya se va a cortar la grabación, así que Bueno, tenemos un un minuto. abrazo. Entonces, porfa, sí, mándenme un mail y nos estamos contactando entonces mañana, ¿vale? Y Bueno, nos vemos perfecto. mañana a las 5 de la tarde. Gracias. ¿Vale? Gracias. Chao, chao. gracias. Gracias a ti. Chao. Chao, chao.